todos juntos. Señor, Señor, tú eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, tú eres alto, más que las nubes. Todo tu corazón. Aún los cielos no pueden sostenerte, el espacio contiene. Señor, tú eres grande. Señor, bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, un oasis para tu vida espiritual. Estamos ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. Reciba un saludo de nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes. En esta oportunidad seguimos en el tema, el área del alma a través de la Biblia, ¿verdad? Ahora estamos hablando de un Benjamín que está representando a la autosuficiencia. En segmentos pasados tuvimos dos segmentos en el cual estábamos hablando de la autosuficiencia. ¿Cómo fue que se dio la autosuficiencia? ¿Cómo se desarrolla en este tipo de personajes, ¿verdad? En el caso de un Benjamín. ¿Y por qué nos damos cuenta de un Benjamín? Tiene un nombre muy positivo con respecto a su nombre, el significado de su nombre. Pero en el lado negativo tiene algo mucho que tenemos que hablar y tenemos que desarrollar con respecto a este tema. Y nos damos cuenta de que siempre hubo una contaminación a través de los hijos de Jacob. Y esa contaminación fue representada a través de sus hijos. Y nos damos cuenta que en el segmento pasado estábamos hablando de cómo es que se generó esa autosuficiencia. Y también estábamos hablando de unos utensilios que Benjamín, los hijos de Benjamín, por cierto, estaban ellos ofreciendo, y cada utensilio tenía algo muy interesante de qué hablar, y nos gustaría que el hermano Víctor Azurdia nos dijera con respecto a los utensilios que se ofrecieron en el templo de ese tiempo, en ese día. Amén. Bueno, solo queremos hacer un recuento de lo que estábamos hablando en el tema que estamos tocando el día de hoy. Y Neftalí era el segundo hijo de Raquel, que lo tuvo por medio de su sierva Bilha, y nos centramos en la idea de que Raquel estaba muy deseosa de tener un hijo con su esposo Jacob, pero ella pues era estéril, no podía concebir hijos, y entonces acudió a su sierva para que por medio de Bilha pudiera tener un hijo. Entonces desde ahí podemos ver de que ella no esperó en Dios. Ella empezó a hacer por sus propias fuerzas, y ahí es donde podemos ver de que empieza la autosuficiencia. Cuando nosotros nos hacemos independientes de Dios, ahí surge la autosuficiencia, y vemos que la autosuficiencia diríamos que es hasta preexistencial, porque la Biblia nos habla de un personaje que se hizo independiente de Dios, Satanás, que él creyó que ya no dependía de Dios y que podía hacer las cosas por sí mismo. Entonces vemos aquí que existe lo mismo cuando Raquel no espera en Dios, aunque creemos, si nosotros ya que tenemos la historia bíblica nos damos cuenta que de ahí iba a venir un José. Entonces habían planes de Dios, pero el problema fue de que Raquel no supo esperar y dijo: le voy a ayudar a Dios, por decirlo así, porque no me ha dado un hijo. Y vemos nosotros de que ese es el problema, cuando nosotros no esperamos en el Señor, cuando nosotros no tenemos la paciencia para que el Señor actúe
y obra en nuestras vidas, entonces eso se puede volver una insuficiencia. Estábamos hablando acerca de que Neftalí dice llevó una cuchara de oro. Entonces, ¿para qué sirve una cuchara? Sería la pregunta. Pues desde luego para llevar comida a nuestra boca. Entonces, podemos tomar en figura de que hablando acerca de la cuchara de oro, son aquellos hermanos que oyen palabra revelada y siempre tienen algo que refutar al respecto. No tratan de ir a buscar a la Biblia e indagar, como por ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llevaba nueva revelación a las diferentes regiones donde él andaba. Andaba por Tesalónica y se dio cuenta de que los de Berea, dice, eran más nobles, porque iban a sus casas y escudriñaban las escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad. Entonces lo mismo, hay gente que oye una revelación de la palabra, pero no está al mismo nivel espiritual, y entonces se empieza a cuestionar, en lugar de ir a la Biblia y pedirle al Señor que le revele qué es lo que se está hablando, a qué se refiere esas figuras, esas alegorías que se están dando a conocer. Entonces podemos ver que esas personas no son sencillas, no son simples, porque primero debemos de comer y luego digerir esa palabra. Entonces no se puede digerir lo que no se ha metido a la boca, lo que no se ha comido. Entonces podemos ver también de que mucha de la revelación de la palabra no viene a través de nuestro intelecto, porque a través de nuestro intelecto no vamos a entender nada. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría viene en el temor a Dios. Alguien pudiera decir, bueno, yo leo la Biblia, no la entiendo, es como para un enigma para mí, no puedo comprender lo que ahí está escrito. Lo único que tiene que hacer es orar, pedirle al Señor, y mi Señor Jesús lo dijo, que Él iba a enviar a su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos iba a iluminar la palabra para llevarnos a toda la verdad. Entonces yo creo de que si tenemos el Espíritu Santo morando entre nosotros, Él nos va a aclarar toda revelación. Amén. Entonces nos damos cuenta, como hemos nosotros recibido esta sana doctrina en este ministerio, de que siempre hubo una inspiración a través de la palabra, que fueron 40 los autores de la Biblia, ¿verdad? 40 los que fueron inspirados, y ahí salieron los 66 libros de la palabra del Señor. Iluminación que viene a través del Espíritu Santo, y también la inspiración, y también tiene la palabra revelada, ¿verdad? La revelación. Entonces aquí nos damos cuenta de que muchas veces estos personajes dan a conocer de que tienen inspiración y ya no iluminación y revelación. Y es donde esta área se da a conocer. Y por eso dice la palabra del Señor de que por sus frutos los conoceréis. Ellos se dan a conocer. Y en este caso nos damos cuenta que a través de ofrecer estos utensilios, ellos se dieron a conocer a un 100% en lo que ellos estaban padeciendo, que era la autosuficiencia. Porque dice que a nuestro Señor debemos darle lo mejor, pero debe ser una necesidad en nosotros honrarlo. Siempre debemos acercarnos al Señor con acción de gracias, con gratitud en nuestro corazón, es decir, como hijos nunca deberíamos presentarnos para abogar lo que solo Él merece, ¿verdad? Neftalí es figura de la autosuficiencia, creía que solo él podía hacerlo todo hasta hacer caso omiso de la redención como eran otras generaciones. Pensaba diferente y se creía capaz de salvarse a sí mismo, por lo cual alababa según su forma de creer. Y es por eso de que estábamos mencionando los utensilios, que cada utensilio daba a conocer algo del área que él estaba padeciendo, ¿verdad, hermano? Sí, recordemos, y esto es algo que yo he aprendido, de que la Escritura no deja nada al azar. Usted puede estar leyendo la Biblia y si encuentra usted, si usted es un buen lector de la Biblia y lee que ahí hay palabras que supuestamente son innecesarias, no crea que son innecesarias. Eso está diciendo que ahí hay algo escondido que nosotros debemos de buscar, qué es lo que el Señor quiere tratar de decir acerca de lo que tiene ahí escrito para nosotros. Porque la palabra de Dios dice, mi Señor Jesús lo dijo, que ni una jota ni una tilde. Entonces, ¿qué está diciendo ahí mi Señor Jesús? Que le pongamos atención hasta el más mínimo detalle que está escrito, porque cada una de las palabras de la Biblia
tiene un significado y que desde luego solo a través del Espíritu Santo lo vamos a llegar a conocer. Y recordemos que la revelación solo se debe tomar con el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Que es el Espíritu Santo el cual, dice, sondea aún hasta lo profundo de Dios y nos lo hace conocer a nosotros. La única condición es de que nosotros debemos ser gente humilde, sencilla, para pedirle al Espíritu Santo que nos revele eso primero a nosotros, para así nosotros poder enseñárselas a otros. Amén. Y aquí nos damos cuenta de que siempre fue algo revelado de parte del Señor, aquello que teníamos nosotros que mostrar. Bueno, eso lo vemos desde el tiempo de la ley. Y ahí nos damos cuenta de cómo fue que salió la autosuficiencia. Estuvimos hablando cómo fue que se originó. Ahora estamos hablando con respecto a los utensilios que fueron ofrecidos. Y ahora queremos seguir más adelante con respecto a la repartición de la tierra. Dice que a Neftalí le tocó la suerte número 6. Y el número 6 es un número de hombre. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que representa algo más allá de lo que nosotros estamos estudiando. Y quisiéramos que el hermano Víctor Azuria nos ampliara con respecto a la suerte número 6. ¿Qué es lo que podríamos hablar ahí, hermano? Sí, es interesante ver que en la numerología bíblica era lo que estábamos diciendo anteriormente, que cada cosa tiene un significado muy especial en la Biblia. Y en este caso, el número 6, según la numerología, es el número de hombre. Y ese número de hombre nos deja ver ahí que Neftalí creía más en el hombre que creer en Dios. Y eso es muy delicado porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, podemos creer en los hombres en lo que ellos tienen de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía claramente, imítenme a mí en lo que yo imito de Cristo. Porque posiblemente alguien puede ver aún hasta un ministro, a una persona de alto rango en la iglesia, y lo ve haciendo cosas que tal vez parecieren no muy de una persona cristiana. Entonces, lo que aquí está diciendo es de que usted tiene que imitar, o yo tengo que imitar de esa persona lo que esa persona tiene de Cristo. Entonces, podemos ver de que si no hacemos eso, podemos hacer de una persona un ídolo. Y veamos de que eso ha sucedido en muchas religiones, donde hay personas que creen más en lo que esa persona dice que en lo que la Biblia dice. Entonces, por eso ahí es donde el apóstol Pablo pone el balance, que dice que si él llegara o a un ángel del cielo bajara y anunciara otro evangelio que no es este, el tal sea anatema. Entonces, ese es el peligro de que si nosotros caemos en el área de la autosuficiencia, podemos creer más en los hombres que en Dios. Amén. Entonces aquí nos está representando otra manera de ver la situación como una idolatría, ¿verdad? Porque dice que quien confía de esta manera seguramente hace ídolos que son objeto lógico de idolatría. La Biblia menciona este pecado como una abominación para Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es el que prepara hombres al servicio de nuestro Dios, pero jamás sigamos al hombre por lo que es, porque esa acción es idolatría. Recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Y esto es bien tremendo porque nos damos cuenta de que muchas veces decimos que ya nosotros como cristianos ya salimos de la idolatría y ya estamos como profesando otra manera de ver la situación, un camino diferente. Pero nos damos cuenta de que muchas veces en nuestros ministerios vemos de que, como en el caso de nosotros, está nuestro pastor tiene que atender otras iglesias, pero él, digamos, delega a otros ministros para que lo cubran mientras él anda afuera. Pero sucede que hay personas de que cuando nos ven al pastor ya no quieren venir a la congregación y dicen, va a predicar fulano de tal porque yo estoy acostumbrado a recibir el alimento de parte de mi pastor. Pero aquí nos damos cuenta que viene la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque esas personas empiezan a hacer de menos a aquellos ministros que han sido delegados. Y esto es un tremendo problema porque nos damos cuenta de que la persona está poniendo los ojos en un hombre. Y como lo decía el hermano Víctor Azuria, eso ya es algo sinónimo de
idolatría. ¿Qué más podríamos hablar con respecto a eso, hermano? Sí, es muy delicado eso porque recordemos que Dios tiene delegaciones. Hay delegaciones de parte de Dios y eso es lo que podemos ver en los hijos de Neftalí. Hasel, que quiere decir Dios divide. O sea, son aquellos que son autosuficientes, que dividen iglesias y algunas veces como que pareciera que es de Dios, pero no es así. Porque Dios tiene sus delegaciones. Dios tiene la cabeza dentro de la iglesia que es el pastor y nosotros nos debemos de sujetar a esas delegaciones. No puede venir un ujier o un anciano diciendo que Dios le habló y le mostró que él debería de estar en tal y cual lugar, aunque el pastor no lo sepa. Entonces, eso es muy delicado porque nosotros podríamos caer en el ser dividiendo la iglesia, en el sentido de que nosotros vamos a creer que Dios manda sus delegaciones primero a través del Espíritu Santo y luego a través de sus ministros, los pastores, y ellos van a delegar la autoridad. Y ahí es donde nosotros nos debemos de sujetar. Si el hermano pastor delega a un hermanito que podríamos decir que es hasta tartamudo para llegar a un extremo, pero si Dios lo delegó a través de nuestro pastor, debemos de sujetarnos porque ahí va a haber bendición. Dios nos va a bendecir a través, tal vez digamos por llegar a un extremo, decir tal vez no de la palabra que él dijo, porque era un tartamudito, le costaba a uno entenderlo, pero Dios nos va a bendecir porque nos estamos sujetando a las delegaciones que hay dentro de la iglesia, que desde luego es a través del pastor, y el pastor delega esas autoridades dentro de la iglesia. Amén. Dicho sea de paso, nosotros somos hermanos delegados de parte de la oficina pastoral. El hermano pastor nos ha delegado para que nosotros llevemos a cabo este segmento, y hay un orden establecido aquí en nuestra congregación. Pero bueno, volviendo de nuevo a los hijos de Benjamín, ¿verdad? Nos damos cuenta de que, como dijo el hermano Víctor Azurria, Yaseel significa Dios divide. Dice, los autosuficientes no se sujetan y tampoco toman en cuenta las delegaciones. Creen que él puede ser apto para tomar posición de lo que le favorece, o bien en la congregación se recomiendan a sí mismos para determinado privilegio. Acostumbran decir que Dios les habló de esta y otra forma, pero su autosuficiencia les hace olvidar que en cada iglesia o congregación hay un orden que Dios ha establecido. Y quisiéramos mencionar también otro de los hijos de Benjamín, que sería Guni, que significa protegido. Es aquel que siempre necesita estar protegido por los hombres, todo por ser una misma autosuficiencia. Aunque se cree fuerte, en el fondo necesita que alguien le diga que sí lo es, como una forma de actuar para sentirse autoprotegido por los mismos hombres y no por Dios. Ahí sí que necesita como que lo estén halagando, ¿verdad? Exacto. Bueno, es interesante ver porque aquí nos da a conocer muchas áreas que aún nosotros podemos tener dentro de nuestra alma, porque nosotros podemos en cierta forma creernos autosuficientes cuando dentro de la congregación el pastor puede asignar a una persona a cierto rango, a cierto privilegio, y alguien puede decir, bueno, pues yo hablo mejor que esa persona, o yo pudiera hacerlo mejor que esa persona. Sí, pero hay delegaciones que nosotros debemos respetar y Dios respeta esas delegaciones. Pudiéramos decir que si el pastor se hubiera equivocado en delegar a una persona a cierto o cual privilegio, de todas maneras, Dios nos está probando a nosotros, a ver si nos estamos sujetando a esa autoridad delegada por Dios. Y bueno, en el caso de Guni, es aquella persona que por su misma autosuficiencia, aunque lo dijo el hermano, se cree fuerte, pero en el fondo necesita que alguien lo esté halagando para decirle, hermano, qué bonito enseña, qué bonito predica, se alimenta de eso. Entonces,
nosotros hemos aprendido que si alguno de nosotros está siendo usado por Dios, lo único que tenemos que hacer es darle la gloria a Dios. Porque si alguien cae en ese error, le está robando la gloria a Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y nos damos cuenta también de que en cada situación el Señor nos está tratando de enseñar algo. ¿Por qué? Porque cada nombre, cada lugar, cada, digamos, forma de ver la situación aquí a través de la palabra, el Señor nos quiere hacer entender de que muchas veces no tenemos que ir por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque como lo estábamos hablando al principio, tiene que haber una delegación específica, especial. Y por eso hasta el mismo Pablo lo dijo, ¿verdad? De que si aún un ángel del cielo viniera y enseñara otro evangelio, que sea este anatema, decía, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que nos vamos a topar con diferentes situaciones. Pero también aquí quisiéramos hablar un poquito de Yeser, que significa él se ha formado solo. Aquí es otra manera de ver cómo es que se muestra la autosuficiencia. Y quisiéramos que el hermano nos explicara un poquito con respecto a Yeser. Bueno, es interesante, bueno, aquí dice, él se ha formado solo. Y nosotros nos damos cuenta de que nadie se ha formado solo. Inclusive, cuando nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre, nuestra mamá ni siquiera tuvo que pensar cómo el feto se estaba formando adentro. Era Dios el que estaba encargado de todo. Aún hasta los doctores no entienden ese misterio, cómo el feto se está formando dentro del cuerpo sin que la mamá lo piense, cómo se están formando los tejidos, los nervios, los órganos y todo eso. Entonces, podemos decir que nadie sin Cristo se va a poder formar solo. Nosotros estamos totalmente dependientes de Dios. Y la figura que yo miro para este caso es cuando el pueblo de Israel, que era un esclavo, y así éramos nosotros, éramos esclavos del pecado, Dios envía a Moisés y los saca de la esclavitud de Egipto y los mete a un desierto. Y Dios le dice específicamente a Moisés, apártame a estos hombres, porque yo los voy a hacer hábiles. Entonces es Dios el que nos va a habilitar para toda buena obra. Y si nosotros creemos, tenemos fe de que Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. El problema es de que la autosuficiencia es algo que nos puede afectar para aquella persona que, digamos, ha cursado estudios universitarios o es una persona con un grado académico alto, y muchas de las cosas que se hacen dentro de la iglesia tienen que ser bajo sujeción, aún bajo personas que tal vez no son muy estudiadas en esa rama en la que esa persona estudió, pero sabemos de que esa persona que tiene esa delegación tiene sabiduría de Dios, y es a la que hay que estar sujeta. Vemos entonces, hay un ejemplo, como el hijo pródigo. El hijo pródigo se creía tan autosuficiente que ya no dependía del padre. Digo, yo me voy a ir, dame mi herencia y me voy. Y vemos que lo primero que sucede cuando se sale de la cobertura de su padre, empieza una degradación, una degeneración, hasta que llegó a la posilga. Entonces, así también nosotros nos debemos de sentir muy dependientes de Dios, estar bajo la cobertura de Dios, y así, de esa manera, nosotros vamos a poder contrarrestar toda autosuficiencia. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí nos damos cuenta de que siempre el Señor nos ha dado ejemplos, nos ha dado a través de su palabra, como por ejemplo en el caso de un apóstol Pablo. Él era un erudito, era un fariseo de fariseos, era un hombre que fue instruido a los pies de un Gamaliel. Pero lo tremendo de esto es saber de que a él le correspondía, tal vez a los ojos del hombre le correspondía ser enviado a los mismos fariseos. Y terminó siendo el arquitecto, perito arquitecto del evangelio. Fue enviado a los gentiles, ¿verdad? Y en cambio hubo un pescador, que era el apóstol Pedro, que era un hombre que no era letrado, era un hombre que no sabía absolutamente nada de lo que era la ley y todo lo que era el Pentateuco, pero fue enviado a los fariseos, ¿verdad? Fue algo así contrario. Y es donde nos damos cuenta de que lo que nosotros vemos no es lo que el Señor ve, es algo contrario. Y es eso lo que está mostrando aquí a través de los hijos de Benjamín. Pero bueno, el tiempo ya casi se nos ha ido y quisiéramos ver si el hermano quiere agregar algo más antes de que terminemos el segmento, hermano Azurdia. Sí, todavía queda una gran parte por cubrir aquí, pero
Lo único que nosotros tenemos que hacer para contrarrestar esa autosuficiencia es estar totalmente dependientes de Dios. Dice, confía siempre en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos reconoce a Cristo y Él enderezará tus pasos. Ese es el consejo que podamos dar el día de hoy. Dice el Señor, 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 tú eres grande, más que los cielos. Señor, tú eres alto, más que las nubes. Estira las manos a los cielos y dilo conmigo. Y aún los cielos no pueden sostenerte. El espacio contenerte. Señor, tú eres grande. Señor, aún los cielos no pueden sostener.